hablar en lenguas. Y he estado pensando, si Dios no hubiera considerado importante el hablar en lenguas, no lo habría revelado cuando envió la promesa del Espíritu Santo. Quiero que podamos ver la importancia y el valor que tiene el hablar y orar en lenguas. Vamos a la Escritura. En Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. De Él proviene este regalo. Es un regalo de Dios para nosotros, el hablar y orar en lenguas. Y nuestra relación con Dios a través de su Espíritu se hace más enriquecedora y edificante cuando nosotros hablamos y oramos en lenguas. Primero lo que me di cuenta y observé que habla de que uno habla en lenguas, nosotros hablamos en lenguas y oramos en lenguas. Hablar es conversar. Y la palabra, la escritura dice en 1 Corintios, capítulo 14, versículo 2, dice: porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. O sea que cuando hablamos en lenguas, conversamos con Dios. Y también dice que en Primera de Corintios, capítulo 12, ahí mismo, capítulo 12, versículo 12, dice: porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Cuando hablamos en lengua, ¿ya? Nuestro espíritu ora. Y orar es pedir a Dios. Cuando uno ora en el espíritu, está pidiendo a Dios. ¿Por qué es importante hablar y orar en lenguas en nuestra vida diaria? Porque cuando lo hacemos es un momento en que nos cedemos a su espíritu, nos cedemos para ser guiados por Él. Es como meternos en un río y ser llevados por la corriente. Y cuando nosotros hablamos y oramos en lenguas, somos guiados en la forma correcta y pedimos a Dios en la forma perfecta, que es su voluntad. Y cuando nosotros nos cedemos a su espíritu dice la escritura que nos guía a toda la verdad. Su espíritu de verdad, Él nos guía a toda la verdad. Entonces, es importante el hablar en lenguas y el orar en lenguas en nuestra vida diaria. Es la vía directa de comunicación que Dios creó entre Él y nosotros. ¿Por qué es importante? Me di cuenta que es tan importante porque a través de este ejercicio es el cargador de nuestro espíritu, es el que recarga nuestro espíritu
cuando hablamos en lenguas y oramos en el Espíritu, oramos en lengua, nuestro espíritu se recarga y nos recarga con lo que tiene su Espíritu Santo. Cuando practicamos esto, no solo somos recargados, somos edificados. Dice en Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 4, dice que el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Judas 1:20. Dice: pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Esto quiere decir que cuando nosotros, iglesia, hablamos y oramos en lenguas, somos energizados, somos edificados en la santísima fe. Y el apóstol Pablo le decía a la iglesia que no impidieran el hablar en lenguas. En la escritura de Corintios, en 1 Corintios 14:34, dice: así que, hermanos, profetizad y no impidáis el hablar en lenguas. Nosotros podemos hacer este ejercicio y esto de hablar con Dios a través de su Espíritu Santo. Lo podemos hacer sin cesar. No requiere una forma, sino que esto es de dentro de nuestro interior. En Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5:17 dice: orar sin cesar. ¿Cómo puede uno orar sin cesar? Puede hacerlo desde el Espíritu. ¿Por qué? Porque leímos en los versículos anteriores, dice que el Espíritu ora. Por lo tanto, nosotros podemos orar sin cesar durante el día, mientras que estamos haciendo las cosas, ¿ya? También podemos hacerlo en un momento tranquilo, en un momento quieto, en un momento de silencio. Y también cuando estamos desarrollando las labores, podemos estar orando sin cesar en el Espíritu. Porque si oro yo en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. El apóstol Pablo, él dice que él oraba mucho en lenguas, y esto me da a entender que él hablaba mucho con Dios y él revelaba los misterios de su sabiduría. Entonces, esto es importante. Orar en el Espíritu, orar en lenguas. Él decía a la iglesia que no apagaron el Espíritu. En 1 Tesalonicenses 5:19, no apaguéis al Espíritu. ¿Por qué dice esto? Porque cuando nosotros hablamos y oramos en lengua, el Espíritu Santo habla. Y cuando nosotros paramos de hablar en lengua, el Espíritu para con nosotros. ¿Ya? ¿Cómo lo podemos ver esto? Esto lo vemos aquí en Hechos, capítulo 2,
versículo 4, dice que ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. O sea, cuando hablamos en lenguas, el Espíritu, porque nuestro Espíritu está unido con el Espíritu de Dios y somos uno con Él, en Él. Entonces cuando hablamos, Él habla y nos guía en esto. Dice la palabra en Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda, ¿ya?, en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Muchas veces no sabemos cómo orar, o muchas veces necesitamos tomar decisiones y decisiones con sabiduría dentro de la voluntad de Dios. ¿Qué podemos hacer? Podemos orar en el Espíritu, podemos orar en lenguas, y así nos cedemos. Y cuando estamos desarrollando esto y orando y hablando con Dios, Dios nos habla por medio de su Espíritu a nuestro espíritu y nos da la dirección, nos guía la verdad, nos dice las cosas que tenemos que hacer, en qué dirección ir, qué decisiones tomar. Y Pablo le decía a la iglesia que no apagaran el espíritu, que no impidieran el hablar en lengua, sino que esto fuera un ejercicio continuo de hablar en lenguas. Porque cuando hablamos en lenguas nos cedemos al Espíritu Santo y somos guiados por Él. Dice aquí que Él nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Por qué en nuestra debilidad? Porque nuestro intelecto tiene un límite, pero el Espíritu no tiene límite. Por eso, cuando lo hacemos por el Espíritu, vamos más allá. Dice que y nos unimos con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué quiere decir esto? Que Él nos ayuda con gemidos indecibles. Gemidos indecibles es algo que es mucho más profundo que las palabras, que va más allá de las palabras. En la Escritura dice que en 1 Corintios 14:2 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Cuando hablamos en lenguas, hablamos los misterios de Dios. En 1 Corintios 2:7, vamos ahí. Dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Cuando hablamos en lengua, cuando oramos en el Espíritu, hablamos los misterios de Dios, hablamos la sabiduría de Dios. El Espíritu mismo intercede, habla la sabiduría, la voluntad de Dios. Y esto tiene un valor y tiene una importancia grande, porque cuando oramos con nuestro razonamiento, a veces involucramos nuestra alma, pero cuando oramos en el Espíritu,
¿ya? Cuando oramos en lenguas, somos librados de hablar y hacer oraciones de nuestro propio razonamiento humano. Nos libra nos saca de hacer oraciones almáticas de lo que sentimos en nuestra alma. Porque el Espíritu ora la voluntad de Dios, ora conforme a la voluntad de Dios. Por eso es tan importante orar en lenguas, orar en el Espíritu. Está comprobado científicamente que cuando nosotros oramos en lenguas, el lóbulo frontal que está justo detrás de la frente disminuye su actividad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno habla y ora en lengua, no tiene control de lo que va a decir. No es algo que viene de la mente, del intelecto, viene del Espíritu. Cuando uno ora en lenguas, viene del Espíritu. Por eso dice que cuando oramos en lengua desconocida, nuestro espíritu ora y nuestro entendimiento queda sin fruto. ¿Por qué? Porque la mente disminuye al punto de quedarse en silencio, queda quieta, no produce nada. Pero el espíritu habla con Dios, nuestro espíritu habla con Dios, nuestro espíritu se edifica, nuestro espíritu recibe del espíritu de Dios. Es importante porque Él nos dio este lenguaje sobrenatural para ser edificados, para guiarnos, para mostrarnos su misterio. Y dice aquí en Primera de Corintios 14:10. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Todo idioma, todo lenguaje no carece de significado. Hay un entendimiento en ello. Dice en 1 Corintios 14:13. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pide a Dios en oración poder interpretarla. ¿Se acuerdan que al principio dije yo que la forma de relacionarnos con Dios a través del hablar en lengua, esto hace que nuestra relación pueda ser enriquecida? Porque podemos pedir a Dios que nos revele por su Espíritu. Cuando estamos orando en lenguas, cuando estamos hablando en lengua, podemos pedir a Dios que Él nos revele por su Espíritu lo que estamos hablando en lengua. Y así poder hablarlo y orarlo con el entendimiento. Porque así la palabra nos dice, nos enseña en 1 Corintios 14:15. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. ¿Se dan cuenta que nosotros podemos ir creciendo en esto, desarrollándonos en esto, de poder orar en el Espíritu, teniendo el entendimiento que nosotros no hablamos a los hombres, sino a Dios, conversamos con Dios? ¿No te ha pasado en algún momento que tú has pensado que estás orando en lenguas,
que estás hablando al aire, ese es un engaño. Nosotros estamos hablando con Dios. Y así como hablamos con Él, podemos recibir ese entendimiento por su Espíritu de lo que estamos orando. Y podemos recibir la revelación, la comprensión de su voluntad mientras que oramos en el Espíritu. Y de igual manera podemos establecer y hablar lo que por medio de su Espíritu nos está hablando y nos está enseñando. Podemos orarlo, podemos hablarlo, podemos decretarlo. La palabra de Dios dice que en Juan capítulo 2 versículo 23 dice que la unción nos enseña todas las cosas. El Espíritu Santo nos puede revelar lo que estamos orando en lenguas, lo que estamos orando en el Espíritu, para establecerlo en el ámbito natural donde estamos. Porque Él nos guía por su Espíritu a la verdad. Nosotros somos guiados por su Espíritu Santo. Dice que los hijos son guiados por su Espíritu Santo. Y cuando nosotros oramos en lenguas, somos guiados. Somos guiados por Él en su voluntad. La voluntad de Dios es revelada en nuestras vidas. Es importante que cada vez que nosotros podamos orar, hablar en lenguas, conversar con Dios y orar en el Espíritu, podamos tener este entendimiento de lo que estamos haciendo, de lo que estamos orando en el Espíritu. Porque esto es lo que enriquece, esto es lo que edifica, esto es lo que edifica nuestro ser, esto es lo que edifica a la iglesia también, a cada uno de nosotros. Quiero contarles un testimonio de una hija de Dios. Cuando Dios reveló esta palabra que dice que, esta palabra que yo les leí aquí, que dice que oraremos con el Espíritu, pero también oraremos con el entendimiento, cantaremos en el Espíritu, pero también con el entendimiento. Cuando a ella se le reveló esto, cuando Dios le reveló esto, ella comenzó a orar en lenguas, y cuando lo comenzó a hacer, comenzó a venir a su espíritu un sentir, comenzó a venir a su espíritu palabras, imágenes, y comenzó a percibir y a entender lo que el Espíritu Santo le estaba mostrando y hablando. Y eso mismo que lo que Él le estaba hablando y mostrando, ella lo comenzó a hablar, lo comenzó a orar con el entendimiento que el Señor le daba, con la sabiduría que Él le daba por medio de su Espíritu Santo. Y eso oró, y fue muy enriquecedor, muy edificante. Y Pablo dice, debemos de orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, sobre todo en estos tiempos, para ser guiados. Y también la Escritura nos enseña que esta es una señal. Dice en Marcos 16:17. Y estas señales seguirán a los que creen. En su nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Esta es una señal que sigue a los que creen en su nombre. Esta es una señal a los que
a los que creen en Él. La palabra señal significa rasgo físico que permite reconocer o distinguir a una persona o cosa de los demás. Dice que esto de hablar en lenguas, no solamente es para nosotros, sino que dice que es una señal a los no creyentes, ¿ya? En 1 Corintios 14, 22. Dice, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. La profecía, la palabra profética es para los creyentes, porque la profecía confirma a la iglesia, ¿ya? Y las lenguas son a los que no creen. Veamos qué pasó en Pentecostés. En Hechos, capítulo 2, versículo 4. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Qué comenzaron a escuchar? Ellos comenzaron en el aposento alto. Todas las personas que estaban ahí comenzaron a ser llenas del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas. Pero ¿qué les pasó a los cretenses y a los árabes y a toda esta gente? Ellos les comenzaron a escuchar, comenzaron a oír, ¿ya? En sus propios idiomas las maravillas de Dios. ¿Y qué provocó en ellos? Que ellos creyeron en el poder de Dios y ellos fueron convencidos. Por eso es una señal a los que no creen, ¿ya? Dice la palabra, también dice en Juan capítulo 7, versículo 39. No, perdón, versículo 37. Juan capítulo 7, versículo 37. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no habían venido al Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Ahora dice, estábamos viendo que es una señal para el que cree, porque esto es por fe, se recibe por fe, es a través de la fe y para fe, ¿ya? El que cree en mí, dice, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿De qué está hablando de estos ríos de agua viva? Cuando yo les dije al principio que es como meterse en un río. Cuando comenzamos a hablar lenguas, comienza a fluir este río. Y un río
Un río, estamos hablando de un río que trae un caudal fuerte, no lento, sino fuerte. Es un río, dice, corren ríos de agua viva. Es un fluir, es un hablar y orar en el espíritu de una forma fluida, ¿ya? Y Pablo decía, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El apóstol Pablo hablaba a la iglesia que no apagaran el Espíritu, que no impidieran el hablar en lengua, que no contristaran al Espíritu Santo. Porque esto es importante, porque esto tiene un valor, este es el regalo de Dios para nosotros. Y cuando hablamos y oramos en lenguas, nosotros recibimos descanso por medio de su espíritu a nuestro espíritu. Recibimos descanso. Entramos en ese reposo que viene por su espíritu. ¿Por qué? Porque su palabra es depositada en nuestro espíritu, y eso nos da paz, nos edifica, nos da gozo, nos establece, nos fortalece, nos renueva, nos libera. Por eso es importante que nosotros valoremos esto de hablar en lenguas y lo ocupemos, lo ejercitemos, lo desarrollemos. Dice la palabra de Dios, dice en Romanos 14, 17, dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Nosotros cuando oramos en lenguas, en el Espíritu, es impartida por su Espíritu Santo la justicia de Dios revelada a nuestro corazón. Es impartida la paz, el gozo. Por eso entramos en este descanso, en este reposo. Somos llenos de su justicia, de su paz. Somos energizados, porque dice en 1 Corintios 4:20, dice: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y cuando nosotros estamos orando en lenguas y hablamos en lenguas, comenzamos a energizarnos, y este río que hay dentro de nosotros comienza a fluir, y el reino se comienza a manifestar, pero con el entendimiento, con la sabiduría que viene por el Espíritu de Dios. Y somos energizados y somos llenos de poder, del poder de Dios, de su poder. Y he escuchado en diferentes lugares, hay enseñanza que dicen que el hablar en lenguas solo fue para el tiempo del Pentecostés. Otros dicen que solo los discípulos que estaban con Jesús hablaron en lenguas, y otros dicen que el hablar en lenguas es solo el momento que es bautizado en el Espíritu Santo, y en ese momento solamente, y de ahí no más. Y eso no es así. La palabra del Señor dice que nosotros debemos de ser llenos del Espíritu Santo, que no nos debemos de embriagar con vino, en lo cual hay disolución, sino ser llenos de su Espíritu Santo. Y nosotros somos llenos del Espíritu Santo cuando oramos en lengua, cuando oramos en el Espíritu. Y lo hacemos, dice, siendo llenos, continuamente, constantemente siendo llenos. Pablo hablaba constantemente en lengua. Y creo que en este tiempo
es importante que nosotros oremos en el Espíritu, y al orar en el Espíritu deja un tiempo, para ahí, para escuchar lo que el Espíritu Santo te está diciendo, lo que el Espíritu Santo nos está diciendo, mira lo que el Espíritu Santo te está mostrando. Sé sensible a lo que el Espíritu Santo quiere mostrarte. Yo no sé cómo Él se va a revelar, pero de que sí sé que Dios se manifiesta, de que Dios se va a revelar, de que Dios se revela. Y nosotros necesitamos oír, necesitamos hablar con Dios, orar, pedirle a Dios, pero también necesitamos escuchar por el Espíritu de Dios, ver a través de su Espíritu Santo su voluntad para nuestra vida, su voluntad para esta nación, para esta comuna de Concón. Necesitamos desarrollar y ejercitar más el orar, el hablar en lenguas y el orar en el Espíritu.